¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy les hablaremos de la ruta de pentosas fosfato. Somos del grupo 324 de la Facultad de Medicina y Psicología. El grupo está conformado por Esqueda Villalobos Alan, Mora Castro Cristian Said, Pedraza Pérez Maximiliano, Alvarado Rendón Yosmar, Medina Cardoso Dariana y Macías Monarres Aime. Comenzaremos dando un índice en el cual les diremos qué temas abordaremos en este video. Iniciaremos con la introducción, en la cual hablaremos de generalidades sobre el tema. Después nos entraremos más en dicho tema, hablando de la fase oxidativa, la fase no oxidativa, que se explicarán conforme avance el video. Al final daremos una conclusión y obviamente también la bibliografía. Iniciaremos con la ruta de la pentosa fosfato, dando ideas muy generales. La ruta de la pentosa fosfato, o también la pueden llamar del fósforo gluconato o ruta de la hexosa monofosfato, dará lugar a la oxidación y a la descarboxilación de la glucosa 6-fosfato, y así se producirá una reacción del NADP, o más bien del NADP al NADPH, y al mismo tiempo formar pentosas fosfato. Todo esto se llevará a cabo en el citosol de la célula, siendo más específicos en las células que funcionen como centros activos de síntesis de ácidos grasos o esteroides, donde tengan que ser necesaria la utilización del NADPH. Estas células se pueden encontrar en el hígado, como en la glándula mamaria y en los testículos. ¿Por qué se hará todo esto? Para realizar una síntesis de NADPH y al mismo tiempo se consigan ribosas sin realizar un gasto energético. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no se consumirá ATP en las reacciones que se lleven a cabo. Ahora bien, ¿cómo se llevará a cabo todo este proceso del que les acabo de hablar? Mediante una oxidación y la descarboxilización de la glucosa 6-fosfato por dos rutas, que son la oxidativa, que esta no es reversible, y la no oxidativa, que esta sí puede ser reversible. Y como les dije al principio del video, más adelante hablaremos más a fondo de estos dos temas. Ahora bien, las fases, como ya les comenté, la oxidativa y la no oxidativa. La oxidativa estará una producción de NADPH por una reducción de NADP. Esto nos servirá para reacciones biosintéticas y se formarán ribosas 5-fosfato que son precisas o necesarias para la síntesis de nucleótidos. Ahora bien, la fase no oxidativa. Esta funcionará como un proceso de reciclamiento que reciclará 6 moléculas de pentosa en 5 moléculas de hexosa de glucosa 6-fosfato. Por esto se hace una producción continua de NADPH, dependiendo de las necesidades del organismo. Para comenzar el ciclo de las rutas de las pentosas fosfato es necesario iniciar con la fase oxidativa, seguida por la etapa no oxidativa. Para dar comienzo a esta última fase requerimos de la presencia de glucosa 6-fosfato, por lo cual debemos fosforilizar una molécula de glucosa mediante la acción de la enzima hexoquinasa, la cual pertenece al grupo de las transferasas. Esta reacción nos permitirá transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato. Una vez que tenemos la molécula de glucosa 6-fosfato, podemos iniciar esta fase. La primera reacción es llevada a cabo por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual pertenece al grupo de las oxidorreductasas. Con la ayuda de un NADP, esta enzima se reduce para formar NADPH más un ion hidrógeno, por lo cual la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa nos permite convertir la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconolactona. La siguiente reacción requiere la presencia de la enzima lactonasa, que pertenece al grupo de las hidrolasas. Para que la reacción pueda ser llevada a cabo, necesitamos una molécula de agua. La función de esta enzima es hidrolizar al 6-fosfogluconolactona para convertirla en 6-fosfogluconato. Como resultado de esta reacción se romperá un enlace generando un grupo carboxilo,
y la molécula de agua se unirá, resultando en la formación de un ion hidrógeno adicional que formará parte del quinto carbono. Para la siguiente reacción necesitamos la presencia de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa, la cual pertenece al grupo de las oxidorreductasas, así como una molécula de NADP que se reducirá para formar NADPH más un ion hidrógeno. Al ser parte de las oxidorreductasas, esta enzima reaccionará con el 6-fosfogluconato mediante una descarboxilación oxidativa, eliminando el grupo carboxilo y produciendo un dióxido de carbono como resultado. Al final de esta reacción obtendremos ribolosa 5-fosfato. Como resultado de toda la serie de reacciones oxidativas obtendremos dos NADPH reducidos. El primero se produce como resultado de la primera reacción, donde la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa reduce un NADP, y el segundo se forma en la última reacción, donde la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa también reduce otro NADP. Además, como resultado de la tercera reacción, se produce una molécula de dióxido de carbono. Esta liberación de dióxido de carbono ocurre durante la descarboxilación oxidativa. Por último, se obtiene la pentosa fosfato como resultado final de estas reacciones oxidativas. Esta molécula es fundamental ya que nos permitirá continuar con la fase no oxidativa del ciclo de las rutas pentosa-fosfato. Ahora hablaremos de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato. Después de la fase oxidativa, donde la glucosa 6-fosfato se convierte en ribolosa 5-fosfato, entramos en la fase no oxidativa, que implica una serie de reacciones de interconversión de diferentes azúcares fosfato. A continuación, detallaré paso a paso lo que sucede. Una de las tres moléculas de ribolosa 5-fosfato generadas en la fase oxidativa entra en la enzima llamada fosfopentosa isomerasa. Aquí ya llevamos una de las tres, no lo olviden. Esta enzima cataliza una reorganización intramolecular mediante la cual se intercambian las posiciones del grupo fosfato y el grupo hidroxilo en los carbonos 1 y 2 de la ribosa 5-fosfato. Como resultado, se forma la ribosa 5-fosfato, una pentosa fosfato con el grupo fosfato unido al carbono 5 y un grupo hidroxilo en el carbono 1. Durante esta reacción se forma un intermediario conocido como enediol. El enediol es una forma transitoria de la ribosa 5-fosfato, en la que el grupo hidroxilo en el carbono 1 se desplaza al carbono 2. Esta interconversión reversible del enediol permite la reversibilidad de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato. Otra molécula de ribosa 5-fosfato generada en la fase oxidativa puede ingresar a la enzima isomerasa llamada epimerasa. Ya llevamos 2 de 3. Esta enzima cataliza una reacción de epimerización en el carbono 3 de la ribosa 5-fosfato. Durante esta reacción, el grupo hidroxilo y el grupo hidrógeno en el carbono 3 se intercambian, lo que da como resultado la formación de la celulosa 5-fosfato. Se observan aquí el carbono 3 de la celulosa, el OH está a la izquierda y el H a la derecha. En cambio aquí es al revés. Esa es la única diferencia que podemos observar entre estos dos. Bueno, tanto la ribosa 5-fosfato como la celulosa 5-fosfato están disponibles para participar en una reacción de transferencias de grupos de carbonos. Esta reacción es catalizada por una enzima transferasa del grupo aldehídos y cetonas, la transcetolasa. Esta utiliza tiamina pirofosfato o TPP como cofactor para facilitar la transferencia de grupos de carbono. La enzima toma una molécula de ribosa 5-fosfato y le transfiere un fragmento de 2 carbonos desde la celulosa 5-fosfato. Como resultado,
se forma la cedoheptulosa 7-fosfato, una cetosa con 7 carbonos y un grupo fosfato unido al carbono 7. Al mismo tiempo, se genera una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, una aldotriosa con 3 carbonos y un grupo fosfato unido al carbono 3. Esta reacción es reversible y se mantiene en equilibrio. Continuando en la fase no oxidativa, tanto la cedoheptulosa y el gliceraldehído 3-fosfato que anteriormente tuvimos entran de nuevo a otra enzima transferasa llamada enzima transaldolasa. Esta enzima hace una transferencia de 3 carbonos. La transaldolasa le quita 3 carbonos a la cedoheptulosa para formar una molécula de 4 carbonos llamada eritrosa 4-fosfato. También le transfiere 3 carbonos al gliceraldehído 3-fosfato y forma una molécula de 6 carbonos llamada fructosa 6-fosfato. Curiosamente e interesantemente, la fructosa 6-fosfato es una molécula que se puede utilizar o que ya es servible para la glucólisis. Esto en caso de que el organismo requiera una producción de energía. Esta molécula es capaz de salir de la ruta e ir a la glucólisis al ser un intermediario de esta misma. Por otro lado, la eritrosa, la otra molécula que obtuvimos, necesariamente y forzosamente requiere de otra molécula para seguir el mecanismo de transferencia. Entonces, recordando que al principio de esta fase tuvimos 3 ribulosas, de las cuales 2 se utilizaron para estas 2 entradas, entendiendo que nos resta una, la cual atraviesa de nuevo a la enzima epimerasa para formar la cirulosa 5-fosfato, que justamente esta se va a unir con la eritrosa 4-fosfato para entonces atravesar de nuevo a la enzima transcetolasa, la cual hace la transferencia de 2 carbonos. La transcetolasa forma de la eritrosa 4-fosfato, la fructosa 6-fosfato y de la cirulosa 5-fosfato al gliceraldehído 3-fosfato. Tanto la fructosa y el gliceraldehído ya son intermediarios de la glucólisis. Por lo tanto, ya pueden ir a la glucólisis. Así es como termina la fase no oxidativa. Ya para concluir, la función principal de esta ruta metabólica es la generación de pentosas fosfato, que son utilizadas en la síntesis de ácidos nucleicos, coenzimas y metabolitos relacionados. Como pudimos observar, durante la fase oxidativa se produce la oxidación de la glucosa 6-fosfato, generando NADPH y ribulosa 5-fosfato. El NADPH es un cofactor esencial para las reacciones de reducción en la célula, incluyendo la síntesis de ácidos grasos y la eliminación de especies reactivas de oxígeno. Por otro lado, tenemos lo que es la fase no oxidativa de la ruta. Esta involucra una serie de reacciones de transposición e isomerización que convierten a pentosas fosfato y a triosas fosfato en diferentes intermediarios glucolíticos o en intermediarios del ciclo de las pentosas fosfato. Estas reacciones permiten la generación de diferentes precursores metabólicos necesarios para la síntesis de nucleótidos, aminoácidos y lípidos. En resumen, la ruta metabólica de pentosa fosfato es una vía clave para la generación de pentosas fosfato y NADPH en la célula. Estos productos son utilizados en diversas funciones metabólicas y son esenciales para el mantenimiento del equilibrio redox y la síntesis de componentes celulares importantes.